Urgente. Mi nuera dijo que sin dinero yo no pertenecía allí y el karma fue inmediato. Hola, bienvenidos de nuevo al canal Sydney. Antes de adentrarnos en la historia de hoy, que toca fibras muy sensibles sobre la dignidad y el valor que le damos a las personas por lo que tienen en el bolsillo, te pido de corazón que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Es un gesto gratuito para ti, pero para nuestra comunidad significa que estas historias reales siguen teniendo un espacio para ser escuchadas. Gracias por estar aquí. Nunca pensé que el sonido de unos cubiertos de plata golpeando suavemente un plato de porcelana pudiera sentirse como una bofetada, pero esa noche, en la cena de compromiso de mi hijo Lucas, cada tintineo era un recordatorio de que yo no pertenecía a ese mundo, o al menos, eso era lo que mi nuera, Camila, quería hacerme sentir. Estábamos en un restaurante con vista a la ciudad, de esos donde el menú no tiene precios para las mujeres, una costumbre arcaica que, curiosamente, a la familia de ella le encantaba. Yo llevaba mi mejor vestido, un traje sastre azul marino que había comprado hacía 5 años para una entrevista de trabajo que nunca conseguí. Me sentía elegante al salir de casa, pero al entrar allí y ver el brillo en los ojos de Camila, y no por amor, sino por el reflejo de las joyas de su madre, me sentí pequeña, gris, invisible. Lo que voy a contarles a continuación no es solo un drama financiero familiar, es la crónica de cómo la humillación puede ser el combustible más potente para cambiar tu destino. Si se quedan hasta el final, entenderán cómo pasé de contar monedas para el autobús a entender los secretos de la prosperidad que ellos creían reservados solo para su clase. Pero no nos adelantemos. La conversación en la mesa giraba, como siempre, en torno al dinero. El padre de Camila hablaba de fusiones empresariales, y su madre se quejaba de lo difícil que era conseguir servicio doméstico de calidad. Yo permanecía callada, asintiendo, intentando que mi silencio pasara por educación y no por ignorancia. Lucas, mi hijo, me miraba de reojo, veía la tensión en su mandíbula. Él sabía que yo estaba incómoda, pero el amor, o quizás el miedo a perder el estatus que Camila le ofrecía lo mantenía mudo. Elena, dijo de pronto la madre de Camila, limpiándose la comisura de los labios con una servilleta de lino, nos contaron que tuviste problemas con la gotera de tu departamento. ¿Ya lo solucionaste? Debe ser terrible vivir en un edificio tan antiguo. Sentí el calor subirme al cuello. No era una pregunta, era un señalamiento público. Sí. Gracias. Un vecino me ayudó a parcharlo, respondí, intentando sonreír. Camila soltó una risita seca, breve. Ay, Elena, siempre dependiendo de la caridad de los vecinos. Lucas, cariño, deberíamos ver si en el presupuesto de la boda sobra algo para ayudar a tu madre con esas reparaciones menores. Aunque claro, la prioridad es la luna de miel en Bali. Ahí estaba, la primera estocada. Más adelante les contaré cómo esa frase sobre la caridad se convertiría en la ironía más grande de sus vidas cuando descubrí cómo atraer dinero rápido de una forma que ellos jamás imaginaron. Pero en ese momento, solo sentí vergüenza. Si alguna vez te has sentido juzgado por tu situación económica en una reunión familiar, por favor, no salgas del video y déjame tu opinión en los comentarios. Escribe, yo valgo más que mi dinero, necesito saber que no estoy sola en esto. Tu comentario ayuda a que este video llegue a más personas que necesitan despertar su libertad financiera. La cena continuó y llegó el momento de hablar de la boda. Los números que manejaban eran obscenos. Cifras que yo no ganaría ni en 10 años de trabajo administrativo. Yo había llevado un sobre. Dentro había un cheque con mis ahorros de 2 años. Eran mis finanzas personales estiradas al límite, mi sacrificio. Esperé una pausa en la conversación para entregárselo a Lucas. Hijo, dije, con la voz un poco temblorosa, sé que no es mucho comparado con lo que están planeando, pero quiero contribuir.
Es para el vestido o para lo que necesiten. Puse el sobre la mesa inmaculada. Parecía un objeto extraño, intruso. Camila lo tomó antes que Lucas. Lo abrió con la punta de sus uñas manicuradas, miró el monto y, juro que sexta una sombra de lástima en su rostro antes de volver a dejarlo sobre el mantel, como si quemara. ¡Qué tierno! Elena, dijo ella, usando ese tono que se usa con los niños pequeños. Pero, siendo realistas, esto no cubre ni los arreglos florales de la entrada. Guárdatelo, de verdad. No queremos que te quedes sin comer el próximo mes por intentar jugar a ser solvente. El silencio que siguió fue sepulcral. Lucas bajó la mirada a su plato. Camila, no hables así, murmuró él, pero sin fuerza. Solo soy práctica. Amor, respondió ella, tomando su copa de vino. Mi madre siempre dice que las personas que no pueden aportar económicamente, deberían aportar con su ausencia en las decisiones importantes. Es por el bien de todos. Así evitamos vergüenzas. En ese instante, algo se rompió dentro de mí, pero no fue mi corazón, fue el miedo. Aún no lo sabía, pero esa humillación estaba activando un mecanismo en mi cerebro. Recordé una oración para atraer dinero rápido que mi abuela solía susurrar, no como un acto de magia, sino como un mantra de enfoque. Recordé que en mi casa, en una vieja caja de metal oxidada, había papeles de mi abuelo que nunca había revisado por miedo a remover el pasado y los conflictos de herencia. Miré a Camila a los ojos. Ella esperaba que yo llorara o me retirara. Tienes razón, Camila, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. El dinero define quién se sienta en esta mesa, ¿verdad? Es como funciona el mundo, Elena. Sin dinero, no perteneces aquí. Es una cuestión de física, no de sentimientos. Me guardé el cheque. Sentí el papel rugoso contra mi piel dentro del bolso. Ese cheque volvería a mí, pero multiplicado por 1000. Lo que ella no sabía es que yo estaba a punto de entrar en una etapa de transformación brutal. Estaba a punto de convertirme en lo que más odiaban y admiraban a la vez, una millonaria hecha a sí misma, pero nacida del dolor. Antes de contarles lo que descubrí al llegar a casa esa noche, algo que cambiaría las reglas del juego legalmente, incluso llegué a consultar foros de abogados sobre derechos sucesorios que mencionaré más adelante. Quiero hacer una pausa. Hay detalles de esta conversación, insultos más directos y crueles sobre mi difunto esposo, que no puedo contar aquí por las normas de la plataforma. Si quieres conocer la versión sin censura y los audios que grabé esa noche por seguridad, en la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube y solo se debe entrar después de ver el video completo. Esa noche, al salir del restaurante, no tomé el autobús, caminé, necesitaba aire. La frase sin dinero no perteneces aquí retumbaba en mi cabeza. Llegué a mi pequeño departamento, ese con la gotera y el olor a humedad, pero en lugar de tirarme a llorar, fui directo al armario. Saqué la caja vieja de mi abuelo. Estaba llena de polvo. Mi abuelo había sido un hombre misterioso, un inmigrante que supuestamente murió en la ruina, pero entre cartas viejas y fotos en sepia, mis dedos tocaron un sobrelacrado que pesaba más de lo normal. No era dinero en efectivo. Era algo mucho más peligroso en manos de alguien con sed de justicia. Era un documento notarial fechado en 1978. Lo que leí en ese papel me hizo sentarme en el suelo frío. Mis manos temblaban. Si lo que decía ese documento era cierto, la familia de Camila y la mía estaban conectadas de una forma que quedé millonario después de entenderlo. Destruiría su arrogancia para siempre, pero necesitaba confirmación. Necesitaba un plan, y sobre todo, necesitaba que Lucas no supiera nada todavía. Me levanté del suelo, fui al espejo y me miré. Ya no era la mujer gris del restaurante. Mis ojos tenían un brillo nuevo. La abundancia no llega solo deseándola, llega cuando dejas de aceptar las migajas que otros te tiran. Al día siguiente, sonó mi teléfono. Era Camila. Elena,
Espero que no te hayas ofendido anoche. Solo queremos que seas realista con tu posición. Por cierto, necesitamos que firmes un acuerdo prenupcial, ya sabes, para proteger los bienes de Lucas. Y los nuestros, por si acaso algún día encuentras algo de valor. Casi me río en su cara. No te preocupes, Camila, le respondí. Firmaré lo que quieras. Pero recuerda esto, la vida da muchas vueltas. Sí, lo que digas. Pasa mañana por el despacho de mi padre. Colgué, miré el documento de 1978 sobre mi mesa. Sí, iré al despacho de tu padre, pensé, pero no a firmar mi renuncia. Voy a reclamar lo que es mío. Lo que sucedió en ese despacho desató una guerra legal y psicológica que puso a prueba mi cordura. Hubo gritos, amenazas y una revelación sobre mi apellido que nadie vio venir. Pero antes de llegar a eso, debo contarles el extraño consejo que encontré en un foro de internet sobre finanzas personales extrema que apliqué esa misma semana y que fue la clave para financiar mi primer movimiento contra ellos. ¿Qué decía el documento del abuelo? ¿Cómo reaccionará el padre de Camila al ver a Elena en su oficina? ¿Y qué papel juega Lucas en todo esto? No se muevan, porque la transformación apenas comienza. Recuerdo que pasé la noche en vela, no solo por el documento que había encontrado, sino leyendo historias traducidas de foros extranjeros sobre finanzas personales y estrategias de negociación. Buscaba desesperadamente una guía, algo que me dijera cómo una mujer común se enfrenta a tiburones. Encontré un hilo titulado Cómo gané una guerra sin disparar una bala, el arte del silencio. El consejo principal era simple pero aterrador: cuando entres en una habitación donde tú eres el débil, no te justifiques, no hables, deja que tu silencio los incomode hasta que cometan un error. Decidí que esa sería mi armadura, pero necesitaba algo más que actitud. Necesitaba parecer, aunque fuera por una hora, alguien que conoce el secreto de la abundancia. A primera hora de la mañana, hice algo que me dolió en el alma pero era necesario. Fui a una casa de empeño y vendí mi anillo de bodas. Era un anillo sencillo, de oro fino, lo único de valor que me quedaba de mi esposo. El prestamista me dio mucho menos de lo que valía sentimentalmente, pero suficiente dinero para comprar un maletín de cuero de segunda mano que lucía impecable y pagar un taxi privado hasta la torre de oficinas del padre de Camila. No podía llegar en autobús. La percepción es poder. Mientras iba en el taxi, repetía mentalmente una oración para atraer dinero rápido y protección que había memorizado, no por superstición, sino para calmar mis nervios. Mis manos sudaban frío. Sabía que lo que estaba a punto de hacer desataría un drama financiero familiar de proporciones épicas, y que mi relación con mi hijo Lucas podría quedar atrapada en el fuego cruzado. Llegué al edificio, cristal, acero y aire acondicionado con aroma a lavanda. La recepcionista me miró de arriba a abajo, pero el maletín y mi postura erguida la hicieron dudar. Tengo cita con el señor Rodolfo, dije, sin sonreír. Me hicieron pasar a una sala de juntas inmensa. Allí estaban, Rodolfo, con su traje italiano impecable, Camila, mirando su celular con aburrimiento, y un abogado que parecía un perro de presa, y en una esquina, Lucas. Mi hijo parecía encogido en su silla. Al verme entrar, hizo ademán de levantarse, pero Camila le puso una mano en el antebrazo y él se quedó quieto. Eso me dolió más que cualquier insulto. Elena, qué puntual, dijo Rodolfo, sin levantarse. Vamos al grano, tenemos una agenda apretada. Aquí está el acuerdo prenupcial. Básicamente estipula que Lucas entra al matrimonio con sus deudas y sale con sus deudas, y que cualquier patrimonio generado por la familia de Camila es intocable. Firma en la última hoja. El abogado deslizó el documento sobre la mesa de caoba. Era un tocho de 30 páginas. Ni siquiera me ofrecieron agua. Me senté despacio. Coloqué mi maletín sobre la mesa. El sonido del cuero pesado contra la madera resonó en la sala. No toqué el contrato. Me quedé mirándolos, uno por uno.
Apliqué la técnica del foro. Silencio. Pasaron 10 segundos. 20. Camila resopló. ¿Qué pasa? Elena, ¿no trajiste tus lentes de lectura? Si quieres te los leo yo. Dice que no te vas a quedar con un centavo de mi familia. Más adelante les contaré cómo esa frase en particular fue grabada por el sistema de seguridad de la sala y se convirtió en una prueba clave en el juicio, pero en ese momento, solo servía para alimentar mi determinación. Si te estás preguntando por qué aguanté tanto, te pido que no salgas del video. Lo que viene a continuación es la prueba de que el conocimiento es la verdadera llave para ser millonario. No voy a firmar eso, Rodolfo, dije finalmente. Mi voz sonó firme, distinta. Rodolfo soltó una carcajada seca. Elena, por favor, no estás en posición de negociar. Si no firmas, no hay boda. Y si no hay boda, Lucas pierde su puesto en la empresa. ¿Quieres eso para tu hijo? Lucas levantó la vista, asustado. Mamá, por favor, solo fírmalo, no compliques las cosas. Miré a mi hijo con tristeza, ya lo habían comprado. Su libertad financiera era una ilusión, era un esclavo con corbata de seda. No voy a firmar, repetí, porque este contrato asume que yo no tengo nada que aportar. Y resulta que anoche, revisando las cosas de mi difunto suegro, encontré algo interesante. Abrí el maletín. El sonido de los broches metálicos fue como cargar un arma. Saqué el documento de 1978. Estaba amarillento, pero el sello notarial rojo seguía intacto. Rodolfo, dije, deslizando el papel hacia él pero sin soltarlo. ¿Te suena el nombre Terrenos La Esperanza? La cara de Rodolfo cambió. Fue instantáneo, de la arrogancia al pánico en medio segundo. Sus ojos se clavaron en el papel. Terrenos La Esperanza era el nombre original de la zona donde ahora se levantaba su complejo comercial más rentable, la joya de su imperio. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. Su voz había perdido toda la fuerza. Mi suegro, Antonio, no era el jardinero de tu padre como siempre contaron, expliqué, recordando las palabras que había leído y releído toda la noche. Antonio era el socio capitalista original. Él puso la tierra, tu padre puso la gestión, y según esta cláusula, señalé un párrafo denso, si la sociedad no se disolvía legalmente con el pago correspondiente, el 40% de todo lo construido sobre esos terrenos pertenece a los herederos de Antonio. El silencio volvió a la sala, pero esta vez era denso, pesado, asfixiante. Camila miraba a su padre sin entender. Papá, ¿de qué habla esta muerta de hambre? Es un papel viejo. Cállate. Camila, gritó Rodolfo. Nunca la había visto tan alterado. Se aflojó la corbata, empezó a sudar. Yo sabía que no tenía el caso ganado. Un papel viejo no te da dinero automáticamente, pero sabía que acababa de lanzar una bomba nuclear en sus cimientos. Había descubierto el origen sucio de su prosperidad. Elena, dijo Rodolfo, intentando recomponerse, cambiando el tono a uno falsamente amable. Seguramente esto es un malentendido, un borrador que nunca se ejecutó. Pero mira, somos familia, no hace falta involucrar abogados externos. Podemos llegar a un arreglo, una ayuda para tu jubilación, quizás. En ese momento, entendí todo. El miedo en sus ojos era mi confirmación. Ellos habían construido su imperio sobre un robo a mi familia. Quedé millonario después de entender que mi pobreza no era falta de capacidad, sino resultado de un crimen histórico. No quiero una ayuda, Rodolfo, dije, cerrando mi maletín. Quiero lo que es mío. Y quiero que mi hijo sepa exactamente con quién se está casando. Me levanté, mis piernas temblaban, pero me obligué a caminar despacio hacia la puerta. Lucas, vámonos, dije. Lucas miró a Camila, luego a mí, y luego al suelo. No se movió. Mamá, no puedo, mi vida está aquí. Ese fue el golpe más duro que la pobreza. Mi propio hijo elegía el lado del opresor por miedo a perder su comodidad. Salí de esa oficina sola,
con el corazón roto pero con la certeza de que la guerra acababa de empezar. Al llegar a la calle, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Contesté. Señora Elena, mi nombre es Dr. Castelli. Un contacto en el juzgado me dijo que alguien estaba solicitando copias de la escritura de 1978 de La Esperanza. Si usted tiene el original, le aconsejo que no vuelva a su casa esta noche. Su vida podría correr peligro. Me quedé helada en medio de la acera. La gente pasaba a mi alrededor, corriendo tras el dinero, sin saber que yo tenía en mi bolso la clave de una fortuna y una diana en mi espalda. Lo que hice a continuación fue buscar refugio en el lugar menos pensado, y allí conocí a la persona que me enseñaría a atraer dinero rápido para financiar mi defensa legal, usando un método nada convencional que roza lo ilegal pero es totalmente legítimo. Pero antes de contarles cómo sobreviví a esa noche y la trampa que me tendieron, quiero recordarles que hay detalles escabrosos de esta persecución que no puedo narrar aquí. En la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube y solo se debe entrar después de ver el video completo. Lo que descubrí sobre el pasado de Rodolfo esa noche cambiaría mi visión de la justicia para siempre. ¿Quién es el doctor Castelli y por qué sabe tanto? ¿Lucas reaccionará o ya está perdido para siempre? La venganza financiera apenas está calentando motores. Esa noche dormí, si es que a eso se le puede llamar dormir en un hostal barato, de esos donde las sábanas huelen a desinfectante industrial, y se escuchan las conversaciones de la habitación contigua. Me senté en el borde de la cama, con el maletín abrazado contra mi pecho, como si fuera un salvavidas en medio del océano. El miedo era físico, un nudo en el estómago que no me dejaba respirar, pero, curiosamente, junto al miedo había una claridad mental que nunca había experimentado. Estaba sola, mi hijo me había dado la espalda, mi nuera me despreciaba, y el hombre más poderoso de la ciudad quería destruirme. Sin embargo, en esa soledad, empecé a entender el verdadero significado de la libertad financiera. No se trata solo de tener una cuenta bancaria llena, sino de tener la capacidad de decir no cuando intentan comprar tu dignidad. A la mañana siguiente, me reuní con el Dr. Castelli en una cafetería ruidosa del centro, lejos de las miradas curiosas del círculo de Rodolfo. Castelli resultó ser un hombre mayor, con manchas de café en la corbata y una mirada afilada como un bisturí. No era un abogado de bufete caro, era un luchador callejero de las leyes. Señora Elena, dijo, tomando el documento con reverencia, déjeme hacerle un análisis legal rápido de lo que tiene aquí. Esto no es solo un papel, en términos jurídicos. Esto es una bomba de racimo. Aquí voy a integrar algo que muchos me han pedido en los comentarios, un análisis de un abogado real sobre la situación. Castelli me explicó, legalmente, la prescripción de este tipo de contratos de sociedad sobre bienes raíces es compleja. Rodolfo alegará que han pasado demasiados años, que existe algo llamado usucapión, adquirir derechos por el paso del tiempo, pero aquí está la clave. El documento establece un fideicomiso oculto. El fideicomiso no prescribe de la misma manera si hubo mala fe o dolo, y al ocultar este papel durante 40 años, cometieron fraude. Si logramos probar que ellos sabían de la existencia de este acuerdo y lo escondieron, no solo les quitamos el 40%, Elena. Podríamos ir por daños punitivos y retroactivos. Escuchar eso hizo que mi corazón latiera con fuerza. La palabra millonario dejó de ser un sueño lejano para convertirse en una posibilidad matemática, pero Castelli fue brutalmente honesto. El problema es que Rodolfo tiene un ejército de abogados. Nosotros somos dos personas con un café frío. Van a intentar asfixiarla económicamente antes de que llegue el juicio. Bloquearán sus cuentas, difamarán su nombre. Necesitamos resistir. ¿Tiene ahorros para sobrevivir 6 meses sin ingresos? Me reí con amargura. Doctor, vendí mi anillo para pagar el taxi ayer. Entonces necesitamos atraer dinero rápido. Y no hablo de magia.
Hablo de estrategia de guerra. Si alguna vez te has sentido acorralado por las deudas mientras otros disfrutan de lo que te pertenece, por favor, quédate hasta el final. Lo que descubrí sobre cómo se maneja el dinero en las altas esferas es algo que no enseñan en la escuela. Y no olvides dejar tu me gusta. Ayuda a que esta verdad salga a la luz. Regresé al hostal y me conecté al wifi público. Necesitaba un plan. Recordé una vieja oración para atraer dinero rápido que mi abuela rezaba. No soy muy religiosa, pero en ese momento, la oración se convirtió en una forma de meditación, de enfocar mi mente en la abundancia y no en la escasez. El dinero es energía, me repetía, y la energía no se destruye, se transforma. Y entonces, ocurrió lo impensable. Mi teléfono vibró, era un mensaje de voz. No era Rodolfo, no era Castelli, era Lucas. Mi dedo tembló al presionar reproducir. Esperaba una disculpa, un mamá, te creo, un vamos a luchar juntos. Pero lo que escuché me heló la sangre y confirmó que el drama financiero familiar había podrido las raíces de lo que más amaba. Mamá, por favor, deja esto. La voz de Lucas sonaba quebrada, pero había un trasfondo de irritación. Camila está muy alterada. Su padre dice que si entregas el documento original hoy mismo, te darán un cheque por $50,000. Es mucho dinero. Mamá, podrías arreglar tu departamento. Viajar. No seas terca. Si sigues con esto, Rodolfo dice que te demandarán por extorsión y yo tendré que testificar contra ti. No me obligues a hacerlo. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre la colcha barata. Mi propio hijo iba a testificar que yo lo estaba extorsionando. $50,000. Ese era el precio que le ponían a mi dignidad y a la memoria de mi esposo. Lloré, claro que lloré. Lloré durante una hora, acurrucada en posición fetal. Pero cuando se me acabaron las lágrimas, me levanté, fui al baño, me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo. La mujer triste había desaparecido. Ahora había una mujer furiosa, y una mujer furiosa con un plan es peligrosa. Más adelante les contaré cómo esos $50,000 que me ofrecieron se convirtieron en una broma comparado con la cifra final. Pero en ese instante, tomé una decisión drástica sobre mis finanzas personales. Si querían guerra, tendrían guerra. Llamé a Castelli. Doctor, no tengo dinero para pagarle ahora, pero tengo información. En la caja del abuelo no solo estaba el contrato, hay cartas personales de la madre de Rodolfo a mi suegro. Cartas que demuestran que la relación entre nuestras familias no era solo de negocios, y que Rodolfo lo sabía. Elena, dijo Castelli, y pude escuchar una sonrisa en su voz. Eso cambia las reglas del juego, eso prueba el dolo, pero necesitamos dinero operativo ya. Lo sé, voy a hacer algo que ellos no esperan, voy a vender mi silencio, pero no a ellos. Recordé que en la ciudad había un desarrollador inmobiliario rival, el señor Mendieta, que odiaba a Rodolfo con pasión. Si Mendieta se enteraba de que los terrenos de la Esperanza tenían un vicio oculto en la propiedad, podría usar esa información para bloquear los nuevos proyectos de Rodolfo. No era ético vender el documento, pero podía vender una opción de compra sobre mis derechos litigiosos. Es una estrategia avanzada de prosperidad que aprendí leyendo biografías de magnates. Cuando no tienes capital, apalancate en el enemigo de tu enemigo. Fui a ver a Mendieta. Entré con mi maletín y mi ropa arrugada, pero con la cabeza alta. Le expliqué la situación. Le mostré una copia, nunca el original del documento de 1978. Sus ojos brillaron con codicia. Si esto es real, Rodolfo está construyendo sobre arenas movedizas, dijo Mendieta. Señora, no puedo comprarle el pleito porque sería ilegal, pero puedo ofrecerle un préstamo personal a cambio de una promesa de venta futura de sus acciones, si gana, digamos, $20,000 ahora para sus gastos legales. Si pierde, no me debe nada. Si gana, me vende su parte con un descuento. Era un riesgo. Estaba vendiendo la piel del oso antes de cazarlo.
pero firmé. Salí de allí con un cheque de $20,000 y la sensación de que acababa de vender mi alma para recuperar mi vida. Quedé millonario después de muchas batallas, pero ese cheque fue mi primera munición real. Con dinero en mano, Castelli presentó la demanda al día siguiente, y no solo eso. Solicitamos una medida cautelar para congelar cualquier venta de propiedades en el complejo La Esperanza. La reacción fue inmediata y violenta. Esa misma tarde, mientras caminaba hacia el juzgado, un auto negro con vidrios polarizados se subió a la acera y me cortó el paso. La ventanilla trasera se bajó. Era Camila, ya no se veía tan perfecta. Tenía ojeras y el maquillaje corrido. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, gritó, sin importarle que la gente mirara. Han congelado las cuentas de la empresa. La boda se cancela. Elena, tu hijo está destrozado y es por tu culpa. Eres una bruja resentida. Me acerqué al auto. La miré fijamente. No, Camila, no soy resentida. Soy la dueña del 40% del suelo que pisas. Y sobre la boda, dile a Lucas que si quiere casarse, puede hacerlo, pero tendrá que pagarlo él mismo. Bienvenido al mundo real. El auto arrancó chillando neumáticos. Me sentí poderosa, pero también sentí un vacío inmenso. Estaba ganando la batalla financiera, pero estaba perdiendo a mi familia, o eso creía, porque lo que no sabía era que Lucas no estaba simplemente destrozado en casa. Lucas estaba descubriendo algo en la caja fuerte de Rodolfo que le haría cuestionar toda su existencia, algo que yo ni siquiera sospechaba y que involucraba mi pasado de una forma perturbadora. Hay una grabación de una conversación entre Lucas y Rodolfo de esa noche que es escalofriante. Por razones legales de YouTube no puedo ponerla aquí, pero en la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube y solo se debe entrar después de ver el video completo. Lo que Lucas encontró esa noche fue la pieza final del rompecabezas, y cuando vino a buscarme, 3 días después, no vino a gritarme, vino cubierto de sangre y temblando. ¿De quién es la sangre? ¿Qué secreto oscuro guardaba Rodolfo en su caja fuerte sobre Elena? Lucas entró en la habitación del hostal tambaleándose. La sangre goteaba de su mano derecha, manchando la alfombra gastada. Me levanté de un salto, olvidando por un segundo el drama financiero familiar y volviendo a ser simplemente una madre. Hijo, ¿qué pasó?, grité, corriendo a buscar una toalla. No es nada, mamá. Solo rompí el espejo del baño de Rodolfo. De un puñetazo, dijo, dejándose caer en la silla, con la mirada perdida. No podía verlo a la cara después de lo que leí. Mientras le vendaba la mano, Lucas me contó la verdad. No había sangre de nadie más, solo la suya, derramada por la ira de descubrir que su vida había sido una mentira financiada. Rodolfo no solo había ocultado el contrato de 1978. En la caja fuerte, Lucas encontró una carpeta titulada Proyecto Asfixia. Adentro había cartas de rechazo de bancos de hace 20 años. Cartas dirigidas a mi esposo, el padre de Lucas, negándole préstamos para su pequeño negocio. Pero lo escalofriante es que esas cartas tenían notas adjuntas escritas a mano por Rodolfo, favor concedido por el gerente del Banco Nacional. Antonio sigue bloqueado. Sentí un frío mortal. Rodolfo no solo nos había robado la tierra, había usado sus influencias para asegurarse de que mi esposo fracasara, para mantenernos en la pobreza y forzarnos a venderle nuestras acciones por desesperación. Mi esposo murió de un infarto provocado por el estrés de las deudas que Rodolfo había orquestado. Esto ya no era sobre dinero, era sobre un asesinato silencioso. Me ofrecieron el mundo, mamá, lloró Lucas, un hombre de 30 años quebrándose como un niño. Leí en internet los peores consejos sobre cómo aguantar a suegros difíciles por el bien de la herencia. Pensé que era normal humillarse por un futuro mejor. Pensé que la prosperidad tenía ese precio, pero ellos mataron a papá. Lo mataron de preocupación. Más adelante les contaré cómo usamos esa carpeta para destrozar la reputación de Rodolfo en el club de campo que tanto amaba. Pero en ese momento,
Solo abracé a mi hijo. La abundancia real llegó en ese abrazo. Recuperé a mi hijo. Y ahora, teníamos el arma nuclear. Esa noche no dormimos. Lucas, con la mano vendada, se convirtió en mi estratega. Él conocía los puntos débiles de la empresa, sabía dónde estaban los activos líquidos y dónde estaban las deudas ocultas. Mamá, Rodolfo tiene problemas de flujo de caja, todo es apariencia, necesita la fusión con los inversores japoneses la próxima semana. Si congelamos la esperanza ahora, se cae todo. Quedé millonario después de entender que los ricos a veces están más quebrados que nosotros, solo que tienen mejores trajes, dijo Lucas con una sonrisa amarga. A la mañana siguiente, fuimos al despacho de Castelli. Cuando el abogado vio las pruebas del bloqueo financiero a mi esposo, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Señora Elena, esto es maquiavélico, esto prueba mala fe continuada. Ya no vamos por el 40%, vamos por la disolución de la sociedad y daños y perjuicios. Vamos a pedir la mitad de todo. Iniciamos el trámite, pero necesitaba asegurarme de que mi mente estuviera lista para recibir esa cantidad de energía y responsabilidad. Me tomé un momento para mí, repetí mi oración para atraer dinero rápido y justicia divina, visualizando no los billetes, sino la cara de Rodolfo firmando su rendición. La libertad financiera no es solo comprar cosas, es tener el poder de corregir injusticias. 2 días después, la bomba estalló. Los inversores japoneses se enteraron del litigio gracias a una filtración anónima cortesía de mi nuevo socio, el señor Mendieta. Las acciones de la constructora de Rodolfo se desplomaron un 15% en una mañana. Mi teléfono sonó. Era Camila. Elena, por favor, tenemos que hablar. Su voz ya no tenía veneno, solo miedo. Papá está en el hospital con una arritmia. Lucas no me contesta. Por favor, detén esto. Podemos darte lo que pidas. No voy a detener nada. Camila, le respondí, sintiendo una calma absoluta. Y dile a tu padre que se cuide el corazón. El estrés de las deudas es muy peligroso, lo sé por experiencia. Colgué. Si te está gustando cómo la tortilla se da vuelta, por favor, suscríbete al canal. Historias como esta necesitan ser contadas para que nadie más acepte la humillación como moneda de cambio. Esa tarde recibimos una citación formal, no para un juicio, sino para una mediación de emergencia. Rodolfo había salido del hospital, era una treta para dar lástima y quería vernos. El lugar, la misma sala de juntas donde me habían intentado obligar a firmar el prenupcial. Antes de salir, Lucas me detuvo. Mamá, hay algo más. En la caja fuerte había un testamento no registrado de mi abuelo. Si lo presentamos hoy, no solo ganamos el dinero, cambiamos el apellido de la familia que controla la ciudad. Me mostró el documento. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por la riqueza, sino por la vindicación. Hay detalles técnicos de este testamento y de las cuentas offshore de Rodolfo que no puedo explicar aquí por las normas de la comunidad sobre contenido sensible financiero, pero en la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube, y solo se debe entrar después de ver el video completo. Nos vestimos, yo, con mi mismo traje sastre azul, pero ahora limpio y planchado, Lucas, con un traje oscuro. Parecíamos un ejército de 2. Al llegar a la sala de juntas, el ambiente era fúnebre. Rodolfo estaba pálido, sudando. Camila lloraba en una esquina. Sus abogados revisaban papeles frenéticamente. Entramos. Esta vez, nadie me dijo dónde sentarme. Me senté en la cabecera de la mesa. Bien, dije, colocando el maletín sobre la mesa con suavidad. Hablemos de finanzas personales. Hablemos de cuánto vale el silencio. Rodolfo levantó la vista. Sus ojos inyectados en sangre me miraron con odio, pero también con respeto. El respeto que se le tiene al verdugo. ¿Qué quieres? Elena, gruñó. 10 millones, 20, te los doy, pero firma el desistimiento. Me reí. Fue una risa suave, genuina. Rodolfo,
no entendiste nada. No quiero tu dinero sucio para comprarme un yate. Quiero limpiar el nombre de mi esposo, y para eso, necesito que confieses. Lo que sucedió en los siguientes 20 minutos fue la negociación más tensa de mi vida. Hubo gritos. Hubo un intento de soborno al abogado Castelli que él rechazó con elegancia y finalmente, hubo una firma. Pero la historia no termina con una firma. Lo que descubrí al ver el saldo de mi cuenta bancaria 3 días después y, sobre todo, lo que hice con Camila cuando vino a pedirme trabajo meses más tarde, es la verdadera lección de prosperidad. ¿Cuánto dinero consiguió realmente Elena? ¿Qué pasó con Camila y Rodolfo? ¿Y cómo cambió la vida de Elena y Lucas al convertirse en millonarios? La conclusión final y la transformación total llegan. Rodolfo firmó. Lo hizo con una pluma Montblanc que valía más que mi sueldo anual de toda la vida. Pero su mano temblaba tanto que la firma parecía la de un niño asustado. No fue una victoria a gritos, ni hubo fuegos artificiales. Fue un momento de silencio absoluto, solo roto por el rasguido de la pluma sobre el papel y el zumbido del aire acondicionado. En ese acuerdo, Rodolfo cedía el 55% de las acciones del complejo La Esperanza y aceptaba pagar una indemnización retroactiva por mala gestión fiduciaria a la sucesión de mi esposo. No admitió el asesinato moral de mi marido en voz alta, pero la cifra del cheque lo gritaba: $12 millones líquidos, más la participación accionaria. Cuando salimos de esa sala, Lucas se aflojó la corbata y respiró hondo, como si hubiera estado conteniendo el aire durante 30 años. Mamá, me dijo, con los ojos rojos, perdón por haber dudado, perdón por haber elegido el lado equivocado al principio. Lo abracé. El dinero va y viene, hijo. La dignidad, una vez que se pierde, no se recupera. Hoy recuperaste la tuya. Esa tarde, cuando la notificación del banco llegó a mi celular, me quedé mirando la pantalla. Era una cifra absurda. Quedé millonario después de años de contar monedas, y lo primero que sentí no fue alegría eufórica, fue paz. Una paz profunda y silenciosa. La libertad financiera no se sentía como comprar autos deportivos. Se sentía como saber que nadie volvería a humillarme por no poder pagar una cena. Pero el karma, como dice el dicho, tiene una puntería excelente y no olvida direcciones. A las 2 semanas de la firma, Rodolfo sufrió un infarto masivo. Sobrevivió, pero quedó postrado en una silla de ruedas, dependiendo de enfermeras las 24 horas. La ironía era cruel. El hombre que despreciaba la debilidad ajena ahora era el ser más vulnerable de su propia casa. Su imperio se desmoronó rápidamente sin su mano de hierro, y los acreedores, que olieron la sangre, se lanzaron sobre lo que quedaba de sus activos personales. ¿Y Camila? Bueno, aquí entra la parte que muchos disfrutan en las series de Donde están ahora. 6 meses después, yo ya había dejado mi departamento con goteras. Compré una casa hermosa, luminosa, con un jardín donde planté las flores que a mi esposo le gustaban. Lucas tomó el control de nuestra parte de la empresa y demostró ser un gestor brillante, mucho más humano y eficiente que Rodolfo. Un martes por la mañana, mi secretaria me avisó que alguien insistía en verme. No tenía cita. Dice que es familiar, señora Elena. La hice pasar. Era Camila, pero no la Camila de la cena de compromiso. Llevaba ropa sencilla, sin joyas, y el cabello recogido en una coleta baja. Se veía cansada. La prosperidad de su familia se había evaporado entre deudas médicas y malas inversiones de su madre tras la enfermedad de Rodolfo. Se sentó frente a mí. No me miró a los ojos al principio. Elena, comenzó, con la voz quebrada, necesito trabajo. Nadie quiere contratar a una princesa caída en desgracia. Mi padre, bueno, ya sabes cómo está, y mi madre no sabe hacer nada. Lucas me dejó, y tiene razón, pero, necesito comer. Hubo un silencio largo. Recordé sus palabras en el restaurante: sin dinero, no perteneces aquí. Podría haberla echado, podría haberle dicho esa misma frase. Tenía el poder,
el dinero y la justificación moral para destruirla. Pero miré mis manos. Eran las mismas manos que rezaron la oración para atraer dinero rápido y justicia. Si usaba mi poder para humillar, sería igual que Rodolfo. La verdadera abundancia es la del espíritu. Camila, dije suavemente, no te voy a dar un puesto ejecutivo. No tienes la experiencia ni la actitud para eso todavía, pero necesito a alguien que organice el archivo histórico de la empresa. Es un trabajo solitario, en el sótano, revisando papeles viejos. El sueldo es el básico. Ella levantó la vista, sorprendida. Esperaba un insulto o un cheque de caridad. ¿Lo tomarías?, pregunté. Sí, susurró, y sexta una lágrima caer por su mejilla. Gracias, Elena, de verdad, gracias. Camila trabajó en ese sótano 2 años. Aprendió lo que cuesta ganar cada centavo. Hoy, es una mujer diferente. Aún no somos amigas, y nunca volvió con Lucas, pero nos respetamos. Ella aprendió que el valor de una persona no está en la etiqueta de su ropa. Lucas conoció a alguien más. Una maestra de escuela primaria que no sabía que él era rico hasta la tercera cita. Se casaron el año pasado en una ceremonia sencilla en mi jardín. No hubo cubiertos de plata ni juicios sobre quién pertenecía y quién no. Solo hubo amor. En cuanto a mí, dedico mis días a enseñar finanzas personales a mujeres en situaciones vulnerables. Les enseño que el drama financiero familiar no debe definir su futuro y que la mentalidad de millonario empieza por no aceptar menos de lo que vales. Mucha gente me pregunta si el dinero da la felicidad. Yo les digo que no. El dinero solo es una herramienta. Lo que da la felicidad es poder mirar al espejo y saber que, aunque te quitaron todo, nunca te quitaron la capacidad de luchar. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. No olvides suscribirte al canal Sydney para más relatos reales. Y recuerda, la rueda siempre gira. A veces tarda, pero siempre gira. Asegúrate de tratar a los demás con dignidad cuando estés arriba, porque nunca sabes a quién necesitarás cuando estés abajo. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.